Bien, Hebreos capítulo 12, versículos 25 hasta el 29. Dice la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Quiero invitarlos a orar una vez más. Querido Señor, quiero rogarte en esta mañana, estando aquí delante de tu palabra, para que tú nos hables, Señor, por medio de ella. Yo quiero rogarte, Dios, que tú nos muestres en tu palabra las cosas que deseas que nosotros atesoremos en nuestros corazones. Tú nos has dado tu palabra, Señor, para que nosotros la veamos con atención, para que meditemos en ella, para que la escudriñemos, para que profundicemos en ella. Porque en tu palabra, Señor, hay vida, en tu palabra hay luz, en tu palabra hay salvación, en tu palabra hay gracia, en tu palabra hay amor inagotable. Porque tú, Señor, nos hablas para nuestra edificación y bendición, no solamente una edificación y bendición temporal, sino que tú nos hablas, Señor, para nuestra edificación y bendición eterna. Tú nos has llamado a ser parte de tu pueblo, de tu familia. Quieres que vivamos contigo por la eternidad, y todas estas cosas que nos hablas es para que nosotros entendamos lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia, háblanos, guíanos y dirígenos, y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos como siempre con un pequeño repaso de lo que fue la enseñanza pasada. En la enseñanza pasada vimos la gloriosa manifestación de Dios en la cima del monte Sinaí. Allí, en ese lugar, Dios demostró a los israelitas su gran santidad y le entregó al pueblo de Israel mandamientos santos, justos y perfectos. Los israelitas, cuando vieron la apariencia de Dios allí sobre la cima del monte, tuvieron gran temor. Recordemos que Dios en ese lugar se manifestó como en una nube espesa, había fuego, había truenos, y también dice la palabra de Dios que había un fuerte sonido de bocina que aumentaba en intensidad. Y también desde la cima del monte se escuchaba la voz tronante de Dios. Y el pueblo, al escuchar estas cosas, sintió un profundo temor, un profundo miedo en sus corazones. Sin embargo, la palabra de Dios también nos hablaba acerca de otro monte diferente al monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte donde Dios mostró sus mandamientos, su santidad al pueblo de Israel, pero había una separación. No se acerquen más, dijo Dios a los israelitas que querían de pronto por curiosidad acercarse al monte, pero en realidad el miedo, el temor no les permitía hacerlo. Dios les dijo, este es el límite, no se acerquen más. Sin embargo, como decía, hay otro monte, el monte de Sión, el monte de las promesas de Dios, el monte de la salvación, el monte donde Dios nos invita a que tengamos un encuentro con Él, monte de la gracia, de la misericordia infinita e inagotable de Dios. A aquel monte las personas no se podían acercar, porque la imagen de Dios era terrible, lo que se veía en la cima del monte. Pero aquí Dios nos invita a que nos acerquemos con confianza, con seguridad, a tener comunión con el Padre Celestial. También hablábamos de la gran ciudad, que es la morada de Dios con los hombres. Dios nos invita a que vengamos a esa gran ciudad para que vivamos con Él
para siempre. Una ciudad que es invisible a nuestros ojos. El monte Sinaí, donde Dios estaba manifestando en esas cosas terribles, era un monte que los israelitas podían ver. Sin embargo, esta ciudad celestial es una ciudad invisible a nuestros ojos. Ninguno de nosotros la ha visto y hasta este momento no hemos estado allí. Pero como es la ciudad de las promesas de Dios y Dios es fiel y verdadero, nosotros creemos con todo nuestro corazón que vamos a un día a estar con el Señor en este lugar maravilloso. Y allí viviremos eternamente con Él. Este lugar es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice la palabra que Él estará con nosotros para siempre como nuestro Dios y nosotros estaremos allí para siempre con Él como su pueblo. Hemos sido también hechos parte de la familia de Dios. Nos llama la palabra de Dios que somos los primogénitos de Dios. Significa que somos herederos de todo lo que a Dios le pertenece, ¿cierto? Él es nuestro Padre y por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos, sino por su gracia, Él nos ha dado la posesión de todas las cosas juntamente con Jesucristo. Jesucristo es el dueño de todo. Nosotros hemos sido hechos parte de la familia de Dios, somos hijos del Padre, somos hermanos del Señor Jesucristo y también somos coherederos con Él de todas esas bendiciones tan maravillosas. También nos decía la palabra que adoraremos junto a los ángeles, miles y millares y millones y millones de ángeles, y nosotros estaremos ahí también como parte de esa gran compañía de seres espirituales adorando y sirviendo a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y nuestros hermanos que en este momento están en espíritu delante de Dios también son parte de esa familia. Es una familia de esperanza, porque sabemos que la muerte no le pone fin a los planes y a las promesas de Dios, sino que es una familia de esperanza porque confiamos en que un día todos vamos a levantarnos de la tumba y vamos a entrar a la nueva Jerusalén y vamos a vivir en el cielo y la tierra nueva que Dios ha preparado para morar con nosotros allí en ese lugar. ¿Quién ha hecho posibles todas estas grandes bendiciones? Lo más importante de todo esto, ¿cierto? Lo más importante, el centro de todas estas cosas, es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que descendió del cielo para entregarnos un don que no tiene precio, un don de un valor incalculable, un don que no se puede comprar con ninguna cosa de este mundo, porque Él derramó su sangre preciosa por nosotros, sangre sin mancha, como de un cordero que fue destinado desde antes de la creación del mundo para nuestra salvación. Así que hemos hecho un llamado en diferentes oportunidades a valorar y atesorar el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Todas estas cosas son muy lindas, ¿cierto? La congregación de los primogénitos, la ciudad celestial, los espíritus de los justos hechos perfectos, la herencia de todas las cosas, la nueva creación, todo eso es hermoso y maravilloso. Pero todo eso no sería nada sin aquel que habita en ese lugar, que es el Señor. ¿Para qué nosotros queremos un cielo? ¿O para qué queremos un paraíso? ¿O para qué queremos una nueva tierra si Dios no está en ella? Lo que hace especial la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es que Dios mora con los seres humanos. Si no, sería un lugar vacío y sin propósito. Así que la mayor y más grande bendición no son todas estas cosas que hemos mencionado, sino que la mayor y más grande de las bendiciones es que Dios estará allí con cada uno de nosotros. Así Dios no nos diera absolutamente nada más. Con solo tenerlo a Él es más que suficiente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. A lo que deseamos, aquello que deseamos, aquello que anhelamos, es a nuestro Dios por encima de todas las cosas. Y gracias a Dios, porque en su gracia, en su misericordia, Él nos ha concedido todo lo demás. Bien, avanzando entonces un poco con lo que nos corresponde para el día de hoy, debemos pensar entonces en lo siguiente. Debido a que ahora tenemos una bendición que es infinitamente superior
a las bendiciones que los israelitas recibieron cuando estaban allí en el desierto, a las cosas que eran anunciadas y prometidas en la ley de Moisés, debido a que nuestra bendición es infinitamente superior, también el autor de Hebreos nos hace una exhortación o advertencia final que nosotros debemos considerar, haciéndonos un nuevo llamado a que nosotros atesoremos estas cosas especiales, extraordinarias que Dios nos ha concedido. Antes de ver esa exhortación o advertencia final, quiero recordar que en el estudio de Hebreos anteriormente ya hemos visto otras 4 exhortaciones que quiero como repasar para que las tengamos presentes. La primera exhortación que veíamos era presten atención, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Este pasaje dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos o prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Si nosotros no prestamos atención al mensaje de salvación, corremos el peligro de ser arrastrados y perder la bendición que eso representa. Perder, por un lado, en el sentido de que una persona que escucha el mensaje de salvación y no pone su confianza en Jesucristo, se pierde esta gran bendición. Dios nos ofrece la salvación como un regalo. Nos dice: hijos, mira, esto es todo lo que yo te ofrezco a mi Hijo para tu salvación. Pero si nosotros no atendemos, o si una persona más bien, porque por la misericordia de Dios, creo que la mayoría de nosotros, por lo menos, o si no todos, hemos atendido a ese mensaje, ¿verdad? Pero si una persona no atiende al mensaje de salvación que se ofrece por medio de Jesucristo, corre el peligro de deslizarse hacia su perdición. Pero también es un peligro para los cristianos, los que ya somos creyentes. Si nosotros no prestamos atención y nuestros corazones no están arraigados en la verdad del Evangelio, también corremos el peligro de deslizarnos. ¿Deslizarnos a qué? A prácticas que no son edificantes para nuestra vida y que nos van a hacer daño a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor. Y en el transcurso del libro de Hebreos ya hemos visto diferentes escenarios o diferentes formas en que estas cosas pueden suceder. Entonces, el llamado de la palabra de Dios es a que prestemos atención, nuestra mirada fija en Jesucristo, nuestro corazón anclado en la palabra, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, que el nombre de Jesucristo sea la insignia de nuestra vida, que nosotros veamos a Cristo y digamos: Él es mi Salvador, y no voy a cambiar a Cristo por absolutamente nada más en esta vida. Otra de las exhortaciones que encontrábamos en la palabra es: no endurezcan el corazón. Y aquí hay 2 versículos que nos hablaban acerca de esto. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecer el corazón es tener una actitud de rechazo ante la palabra del Señor. Y allí mismo en Hebreos 3, un poquito más abajo, versículo 12, decía la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y nos muestra este versículo que el pecado es muy engañoso. El pecado, cuando se juega con él, se convierte en algo que endurece el corazón, que nos engaña, que nos traiciona. Así que, mis hermanos, mirad bien, que no haya ninguno de nosotros con un corazón de incredulidad, un corazón que no confía en Jesucristo, un corazón que no confía en la salvación que Jesucristo ofrece, un corazón que no cree con sinceridad a la palabra de Dios. Prestemos atención, evaluemos nuestro corazón. ¿Estamos creyendo al Señor Jesús? ¿Estamos creyendo a su palabra? ¿Estamos creyendo a sus promesas? ¿Estamos caminando en la verdad de la palabra de Dios?
o por el contrario, estamos tambaleándonos en ella. No estamos firmemente anclados en la verdad del Evangelio. Si esto es así, corremos el peligro de ser endurecidos por el engaño del pecado. La tercera exhortación que encontrábamos aquí es: no sean tardos para oír. Otra forma de decirlo es: no sean lentos para escuchar. Nos lleva a pensar en personas que decía el autor de Hebreos en el capítulo 5, capítulo 6, personas que tienen muchos años escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios, pero que no han permitido que la palabra de Dios penetre en sus corazones, los cambie, los haga crecer, los haga madurar día tras día. Personas que se han quedado como bebés espirituales, porque han dejado de escuchar con atención la palabra del Señor. El autor de Hebreos dice: hermanos, Jesucristo nos ha dado una salvación muy grande. Su gracia, su poder obra en nuestras vidas. No sean tardos para escuchar. Y Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor de Hebreos esperaba que sus hermanos hubiesen crecido, que estuviesen preparados para recibir ciertas enseñanzas de la palabra del Señor. Pero en lugar de eso, él debe decir: no puedo ahondar más, no puedo profundizar más, porque ustedes se han hecho lentos para escuchar. Tengan un corazón sensible ante la palabra del Señor. Y la cuarta exhortación, que fue de las anteriores, decía también: no pequemos voluntariamente, o como está allí en la diapositiva, no menospreciemos la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El autor de Hebreos a veces utiliza unas expresiones bastante fuertes, ¿verdad? Expresiones como horrenda expectación de juicio, hervor de fuego, devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que quiere el autor de Hebreos? Quiere sacudirnos el corazón. Hay una historia del Antiguo Testamento que me gusta mucho. Es la de un hombre llamado Josías. Josías era un rey que era temeroso de Dios, empezó a gobernar muy joven en el reino de Judá. Y este rey cuenta la historia bíblica que en una ocasión en el templo encontraron un rollo de la palabra de Dios. Y ese rollo lo trajeron a Josías. Y cuando leyeron las palabras de ese rollo, que era la palabra de Dios, delante de Josías, la Biblia dice que el corazón de Josías se enterneció, se estremeció, se sacudió, se conmovió profundamente, internamente. Ese debe ser el efecto que la palabra de Dios produzca en cada uno de nosotros. Si yo como creyente estoy pecando y pecando y pecando y no me tomo en serio lo que la Biblia dice acerca del pecado, de la santidad, de la obra de Cristo, de su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados, en alguna manera estoy jugando con cosas que son santas. Y la palabra de Dios dice: mucho cuidado, ¿cierto? No podemos jugar con las cosas del Señor. El Señor Jesucristo ha hecho un sacrificio precioso. ¿Qué hacemos nosotros con cosas que son preciosas? Si yo, por ejemplo, tengo, y hablemos de cosas terrenales, humanas, si yo tengo, por ejemplo, una vajilla en mi casa que me regaló mi abuelita y que a su vez se la regaló su mamá, y así una vajilla que tiene de generaciones, 100 años tiene esa vajilla, y la han cuidado con mucha delicadeza. Y mi abuela antes de partir me dice: hijo, mira, quiero obsequiarte esta vajilla que fue de mi mamá, de mi abuela, de mi tatarabuela, y ¿Qué hago yo con esa vajilla? ¿Cierto? La cuido, la atesoro, la trato con cuidado. Mi abuelita tenía en un
buffet, que era una especie de armario, tenía una vajilla, una loza que era muy fina y muy bien cuidadita. Ella ni siquiera la usaba. Era no se puede tocar, ¿cierto? Simplemente no se puede tocar. No estamos diciendo eso en cuanto a la salvación. La salvación la recibimos para entregarla también a otros, para compartirla, para vivir en esa salvación. Pero lo que trato de comunicar es el valor, ¿cierto? El valor que se le da a cosas materiales. ¿Cuánto mayor valor no tendrá que la sangre del Hijo de Dios fue derramada por cada uno de nosotros? Por supuesto que como seres humanos vamos a pecar. Eso es indudable, innegable, porque somos seres humanos, somos débiles, somos frágiles. El llamado que la palabra de Dios nos está haciendo es a no juguetear con esas cosas, ¿verdad? No jugar con el pecado. Debemos recordar que el sacrificio de Cristo fue hecho para apartarnos del pecado, para separarnos del pecado para siempre. Entonces, no tiene sentido que si Jesucristo murió en la cruz, una muerte espantosa, como sacrificio por nuestros pecados, ahora nosotros digamos, ya no hay peligro en el pecado, ¿cierto? El pecado causa muerte, causa destrucción. Y Dios quiere que nosotros seamos apartados de eso para siempre. Que cada día de nuestra vida crezcamos en una comunión más profunda con Él. Y que en la medida en que nosotros crecemos en esa comunión más profunda, también atesoramos, ¿cierto?, lo que es santo, lo que es justo, lo que es bueno, pero también desechamos continuamente aquello que es contrario a la voluntad de nuestro Señor. Y Dios nos va guiando paso a paso en este camino. Así que 4 exhortaciones, presten atención, no endurezcan el corazón. La número 3, no sean tardos para oír. Número 4, no pequemos voluntariamente, no jugueteemos con las cosas santas, no juguemos con la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Dios. Y la 5ª exhortación, que es la que vamos a profundizar un poco más el día de hoy, la encontramos aquí en Hebreos 12:25. Mirad, o sea, presten atención, consideren que no desechéis al que habla. Esa palabra desechar nos transmite la idea de darle poca importancia a el que habla. O también dice aquí, en otra versión, no rechacen al que habla, no rechacen a Dios, no desechen a Dios, que les está comunicando verdades importantes que son para la salvación de cada uno de ustedes. Cada una de estas advertencias viene con una consecuencia bastante dura para aquellos que la ignoran. Si yo voy caminando por un lugar y veo un letrero amarillo o un letrero rojo que dice no pase, perro bravo, si yo digo, cierto, no pasa nada, me salto la cerca y el perro me muerde, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cierto? Hay un letrero que dice cuidado, no pase, perro bravo. Hay una advertencia que yo debo considerar. El autor de Hebreos nos ha dado 5 carteles amarillos, 5 carteles rojos, que nosotros debemos poner ahí y considerar. No podemos ignorarlo. Si lo ignoramos, cae bajo nuestra propia responsabilidad. Así que la consecuencia de esta última advertencia o exhortación que encontramos en la palabra se expresa por medio de una comparación. Una comparación entre el castigo que merecían los que rechazaban la ley de Moisés y el castigo que merece alguien que desprecia la obra del Señor Jesús. ¿Qué castigo, dice el autor de Hebreos, creen ustedes que es más severo? Porque la idea que alguna persona puede tener, y quizás es una idea que hemos repetido en varias oportunidades, pero que es importante. Yo creo que si Dios nos las dice tantas veces es porque quiere que lo atesoremos, ¿verdad? Pero la idea que muchas personas pueden tener respecto a la gracia de Dios es que como Dios es un Dios de amor y como Dios es un Dios de gracia, no pasa nada, ¿cierto? No pasa absolutamente nada. Sin embargo, fíjense lo que está diciendo el pasaje, versículo 25. Porque si no escaparon aquellos
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, eso se refiere al pacto de la ley de Moisés, no dice, no va a pasar nada con los que rechazan o desechan, no, dice, mucho menos nosotros. Si no escaparon aquellos que desecharon a aquel que les habló desde la cima de la montaña del Sinaí, si no escaparon aquellos que desecharon al que les hablaba con voz tronante, dice aquí, ¿cómo creen ustedes que vamos a escapar nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos? Entonces es la comparación otra vez entre la ley de Moisés, que fue algo glorioso, porque la manifestación de Dios allí fue algo glorioso, y ya hemos dicho muchas veces que la ley de Moisés es perfecta, por cuanto el que la entrega es perfecto. Entonces la ley de Moisés fue gloriosa, pero es mucho más glorioso el Evangelio de Jesucristo. Es infinitamente más gloriosa la sangre de Jesucristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Es infinitamente más gloriosa las promesas eternas que Dios nos ha concedido por medio de Jesucristo. Si el desechar la ley de Moisés implicaba la pena de muerte en aquel entonces, ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel que desecha la sangre del Señor Jesucristo? Y esto no significa que Dios está siendo malo o que Dios está siendo injusto. Dios es Dios de gracia, de misericordia, de infinita bondad. Dios entregó a su Hijo, mis hermanos. Dios entregó a su Hijo unigénito. ¿Eso no es amor? ¿Eso no es amor infinito? Pero Dios no va a tomar a ninguna persona por el cuello y le va a decir, tienes que creer en mi Hijo. Dios no lo va a hacer. Dios va a ofrecer su gracia. Dios va a ofrecer su amor. Dios va a ofrecer su perdón. Pero desafortunadamente en el mundo hay personas que extienden su mano contra Dios y dicen, no, no quiero. No quiero tu salvación. No quiero tu gracia. No quiero tu amor. Y de la misma manera puede haber creyentes que juegan con el pacto de Dios. Dios ha sido misericordioso y lleno de gracia, perdonador. Pero si jugamos con el pacto de Dios, estamos pasándonos el letrero, estamos pasándonos la señal de advertencia y podemos experimentar consecuencias dolorosas y lamentables sobre nuestra vida. ¿De qué no escaparán? Según lo que el versículo nos presenta aquí. Básicamente es, no escaparán del juicio de Dios, o también si somos creyentes, no escaparemos de la disciplina de Dios. El juicio de Dios para aquellas personas que nunca han puesto su confianza en Jesucristo o no lo van a hacer nunca. Pero la disciplina de Dios para aquellos creyentes que siendo salvos toman la decisión necia de jugar con la infinita gracia y misericordia de Dios. Dios por amor, sigue siendo un acto de amor, por amor va a llamar a esa persona al orden. Hijo, tú no puedes vivir en el pecado. Hijo, yo no te rescaté a ti para que tú continúes haciendo estas cosas que dañan y destruyen tu vida, que llenan el mundo de injusticia y de maldad. Hijo, yo quiero rescatarte de esas cosas. Y a veces Dios incluso toma medidas severas, ¿cierto? Con un hijo rebelde, terco, desobediente, que no escucha la advertencia y el llamado de Dios, Dios incluso puede hasta quitarle a esa persona la vida. Hijo, yo no voy a permitir que tú sigas utilizando el cuerpo que yo redimí para el pecado. No lo voy a permitir. Entonces, si Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en cualquier área de nuestra vida, atendamos a la voz del Señor. Porque como Padre, Él nos llama al arrepentimiento porque nos ama, porque quiere que experimentemos su bendición. Debemos recordar un atributo de Dios que encontramos en la palabra, y es que Dios es inmutable. Dios no ha cambiado. En el Antiguo Testamento a veces Dios parece como si fuera muy severo, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia, un Dios de paciencia. No es paciencia soportar a un pueblo rebelde y terco por 1500 años, eso no es paciencia.
No es gracia llevarlos a una tierra que no merecen y darles bendiciones extraordinarias. Dios muestra su gracia, su amor, su favor a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios es Dios de gracia, de misericordia, de perdón. En el Nuevo Testamento, Dios es Dios de gracia, de misericordia y de perdón. Quizás vemos un poco más clara la gracia de Dios porque Jesucristo descendió y nos muestra ese amor inagotable en una forma extraordinaria. Pero Dios es un Dios de gracia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Pero también Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es un Dios de santidad y de justicia. Y así como Dios es santidad y justicia en el Antiguo Testamento, sigue siendo santidad y justicia en el Nuevo Testamento. Recuerden una de las cosas que veíamos el domingo pasado, en el versículo 23. Dios, el juez de todos. ¿Dios ha dejado de ser juez? No. Dios es juez desde antes de la creación y es juez eternamente porque Dios no cambia. La bendición que tenemos nosotros ahora es que por la sangre de Cristo nosotros podemos acercarnos a este juez sin temor. Podemos acercarnos con absoluta confianza, porque ya no hay nada que temer. Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados. Pero no juguemos con lo que Cristo ha hecho por amor a nosotros. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Así que mis hermanos, sigamos avanzando aquí. Mirad, no desechéis, no rechacéis al que habla. No escaparemos si ignoramos la advertencia de Dios. Nos sigue diciendo el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Esto se refiere otra vez al monte Sinaí. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 18, que cuando Dios hizo todas estas cosas, el monte Sinaí se estremecía. Cuando Dios hablaba, el monte se sacudía. La voz de Dios hacía sacudir la montaña. Entonces el autor de Hebreos nos dice que la voz de Dios en aquel entonces que hizo sacudir ese monte Sinaí. Pero ahora Dios ha prometido algo mucho más grande. No solamente va a sacudir una montaña, sino que el versículo nos dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré o sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios va a sacudir absolutamente toda la creación. Una vez más su voz se va a escuchar en toda la creación, ya no en un monte solamente, sino en toda la creación. Y cuando la voz de Dios se escuche en toda la creación, todos los cielos y la tierra se sacudirán con la potente voz de nuestro Creador. La voz que creó todas las cosas, entre otras cosas, ¿no? Dios dijo, sea la luz y fue. Sea la tierra, sea, todo y todo llegó a la existencia. La misma voz de Dios que crea todas las cosas puede sacudir toda la creación con su potencia, con su poder ilimitado. Y aquí quisiera compartir con ustedes algunos versículos que nos describen un poco esta idea. Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Voy a compartir varios textos de la palabra para que veamos cómo otros siervos de Dios, apóstoles, nos hablan acerca de estas cosas. El primer pasaje es Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 al 5. Este pasaje nos dice, las primeras cosas pasaron. Ahí está hablando de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y Juan, el apóstol Juan, que está recibiendo esta gran visión, dice, las primeras cosas pasaron, refiriéndose a esta creación en la cual nosotros vivimos en este momento. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Toda esta creación que nosotros vemos en este tiempo presente, un día pasará. Como si nosotros tomáramos una página, ¿cierto? Y hiciéramos, esto era lo anterior, ahora tenemos lo nuevo. Y Jesucristo es el que trae esa nueva creación. Él dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y para darnos paz y seguridad en esas promesas, Él dice, mis palabras son fieles y verdaderas. Así que, mis hermanos, es en vano todo el empeño que nosotros ponemos en aferrarnos a las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo van a pasar. Un día la página va a pasar y todo lo que fue antes ya no será más. Todo ese empeño que ponemos en las cosas de este mundo es un empeño infructuoso. Es como el agua que quizás nosotros quisiéramos atrapar en nuestras manos, pero la derramamos allí y rápidamente se nos escurre. O es como una hoja seca que cae de un árbol y que el viento se la lleva, ¿cierto? Así va a ser con esta creación. Un día esta creación simplemente va a dar paso a la nueva creación que Dios va a manifestar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace varios años a un niño que jugaba una vez con una rama seca, fea y sucia. Era un pedazo de palo que no servía para nada. Todos los demás sabíamos que era una rama fea, seca y sucia, pero por alguna razón para ese niño era algo muy valioso. Los papás le querían quitar esa cosa sucia de su mano y él se aferraba a ella, no la quería soltar, se ponía bravo, lloraba porque no quería que le quitaran su rama. Para él le parecía lo máximo, lo más divertido y lo mejor. Corría para evitar que se la quitaran, pero después de tanto correr se cansó, y cuando se cansó se quedó dormido, y cuando se quedó dormido soltó la rama, ¿cierto? Y la rama cayó. Sus padres aprovecharon y botaron esa cosa sucia. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros somos de alguna manera como ese niño. Vemos como nos aferramos a lo que es de este mundo. Y cuando Dios nos dice, mira, yo tengo cosas excelentes, eternas, que te ofrezco por gracia, nosotros decimos, no es cierto, mi rama, y corremos de Dios para que no nos la quite. Pero un día nosotros vamos a caer en el sueño de la muerte. Y por más aferrados que nosotros estemos a esas ramas sucias de este mundo, el sueño de la muerte no nos va a permitir que nosotros la retengamos. Vamos a abrir nuestra manito, ¿cierto? Y todo eso va a ser liberado. Todo lo que es de este mundo, mis hermanos, es infructuoso. Vivir para nosotros mismos, vivir para ser grandes en este mundo, obtener títulos en este mundo, obtener propiedades en este mundo, ganar este mundo, todo eso es infructuoso en comparación con las cosas eternas que un día vamos a recibir. Todos sabemos que no hay sepelio, no hay entierro con trasteo, ¿cierto? Nos toca dejar todas las cosas. E incluso aunque nosotros insistamos, entiérrenme allí por favor con mis millones, no lo podemos llevar, ¿cierto? No lo podemos llevar. Todo lo que es de este tiempo, de este mundo, va a pasar y va a dar lugar a las cosas nuevas, a la nueva creación que el Señor nos ofrece. Así que una de las formas en que la palabra expresa esta misma idea de que un día la voz de Dios va a conmover todo, es mediante esta idea de que esas cosas pasarán. Lo viejo o lo que vivimos actualmente pasará y dará paso o dará lugar a una nueva creación. También en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, 1 Corintios 9, 25, el apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Aquí se está refiriendo a los deportistas de este mundo, ¿no? Ellos se esfuerzan y corren para una corona corruptible. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, los creyentes, para una corona incorruptible. Luchamos, vivimos para Dios, le servimos
tenemos nuestra batalla contra el pecado, ¿cierto?, en nuestras vidas. Todo eso porque nosotros anhelamos un día cuando Dios nos va a dar una corona, una recompensa incorruptible. Así que si nosotros vivimos una vez más para este mundo, para los logros de este mundo, no significa, y quiero hacer la aclaración, no significa que no debamos ser responsables con nuestra vida en este mundo. Debemos trabajar, debemos proveer para nuestras familias. No es un llamado a la irresponsabilidad, ¿verdad? Es un llamado a que nosotros le demos valor, mayor valor a las cosas eternas. Y que las cosas de este mundo no se conviertan en un obstáculo para que nosotros dediquemos nuestra vida a Dios, que es lo más importante de todas las cosas. Esa corona corruptible, ¿qué significa corona corruptible? Es algo que se daña o que se marchita. Las coronas que entregaban anteriormente en la antigüedad a los deportistas eran coronas de laurel, ¿cierto?, de una plantica, la ponían sobre su cabeza. Para el deportista eso era algo de máximo honor. Qué privilegio recibir mi corona de laurel. Pero esa corona se marchita, se daña, no permanece por mucho tiempo. Sin embargo, la corona que Dios ha prometido para los creyentes, para sus hijos, es una corona incorruptible. Es algo que no se marchita, es algo que es indestructible, es algo que dura para siempre. Otro pasaje, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Aquí encontramos tres palabras que hacen referencia a la calidad de nuestra herencia que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros. Es decir, es una herencia de calidad certificada, que dura para siempre. Esa es la clase de herencia. Incorruptible, que es indestructible, no se puede destruir, no se puede dañar. Incontaminada, que es santa, que es pura. Inmarcesible, que es imperecedera, que no muere, que no se marchita. Esa es la calidad de la herencia prometida a todos los creyentes. ¿Qué cosa encontramos nosotros en este mundo con esa calidad? La Biblia dice que en este mundo todo se llena de moho, ¿cierto? Se llena de hollín, se oxida, pero las cosas eternas son de una calidad eterna. Duran para siempre, duran y duran y duran por los siglos de los siglos. Esa es la herencia que Dios ha prometido. Y un día lo que no es incorruptible, lo que no es incontaminado y lo que no es inmarcesible va a ser eliminado para dar paso a estas cosas de calidad eterna. Y un último pasaje en cuanto a esta parte, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, que nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, otra vez esta palabra, dejando atrás lo viejo, dando lugar a lo nuevo. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos por un fuego intenso de Dios, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Solo aquello que tiene calidad eterna permanecerá para siempre. Es decir, todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Lo que como creyentes hicimos para la gloria de Dios, no para nosotros mismos, sino por amor a Dios, eso permanecerá para siempre. Del resto, todo lo impuro, todo lo sucio, todo lo que está contaminado por motivaciones egoístas, todo eso va a ser deshecho y quemado para siempre. Porque en la eternidad no hay nada impuro ni inmundo en la presencia del Señor. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, una nueva creación llena de la justicia de Dios. ¿No les cansa a ustedes, mis hermanos, vivir en un mundo lleno de injusticia? ¿No les parece eso agotador? ¿No les parece que ya quisiéramos que el Señor trajera a luz la justicia, la verdad, la santidad, el amor, la paz?
No nos sentimos cansados de ver en las noticias muerte, destrucción y tantas otras cosas. Dice la palabra de Dios que los que pertenecen al reino de Dios son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros anhelamos que llegue el día en que experimentemos esta creación donde ya no hay maldad, donde ya no hay pecado, sino donde amamos a Dios perfectamente y donde nos amamos los unos a los otros de una manera perfecta, una creación llena de justicia. Así que todo lo temporal, corruptible, impuro y que se marchita, pasará, va a ser sacudido, una sacudida fuerte, y solamente quedará aquello que permanece para siempre. Nos dice también el versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, las cosas que se pueden sacudir, que se pueden quitar, que se pueden eliminar, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En otras palabras, para que queden las cosas eternas, las que duran para siempre. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o también un reino eterno, ahora esto debe motivarnos a nosotros en varios sentidos. Dios nos ha concedido a nosotros, por su gracia, un reino que dura para siempre, un reino eterno. ¿Cómo debe eso afectar nuestras vidas? ¿Cómo debe eso afectar, positivamente nuestra relación con Dios? ¿Cómo debe eso impulsarnos en el interior, en nuestros corazones? Aquí el pasaje nos da varias cosas que deben producirse en nosotros cuando nosotros entendemos qué es aquello que Dios nos ha concedido. Dice aquí un reino eterno, un reino inconmovible, un reino que dura para siempre. La primera cosa que debe mover esta gran bendición que hemos recibido en nuestros corazones es que debe movernos hacia la gratitud. Dice el pasaje, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos un regalo? Decimos gracias. ¿Qué actitud tenemos en nuestro corazón cuando recibimos ese regalo? Es una actitud de gratitud. La respuesta más lógica, la que debería ser cuando nosotros recibimos un regalo, es una respuesta de gratitud. No quizá una respuesta como de como indiferencia de pronto o de rechazo, sino gratitud. Es lo que debe haber en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar llenos de gratitud en el corazón. Porque el regalo que nosotros hemos recibido no es cualquier regalo. Y además, este es un regalo. La palabra regalo de por sí ya indica que es algo que recibimos, que nosotros no hemos hecho para merecerlo necesariamente o para ganarlo. El regalo de Dios es un regalo de gracia. No podemos hacer nada para comprar este regalo de parte del Señor. No hay nada que podamos hacer para ganar ese reino inconmovible que Dios nos ofrece. Este reino no es nada económico o barato. A veces pensamos que el hecho de que Dios nos ofrezca esto de manera gratuita es porque debe ser muy barato, ¿cierto? A veces nosotros los seres humanos regalamos cosas baratas, ¿cierto? Porque a veces no podemos hacer nada más, no porque haya alguna mala intención. Pero los seres humanos regalamos cosas baratas. Pero saben, mis hermanos, Dios no lo hace así. Dios es infinitamente generoso. Dios nos regaló lo más costoso. Dios nos regaló a su propio Hijo unigénito. Entonces, el regalo de Dios no es barato, no es insignificante. Y sin embargo, Dios nos los ofrece gratuitamente a todos nosotros. ¿Qué es lo que se espera entonces, habiendo recibido nosotros un regalo de un valor tan grande, pero que Dios nos ofrece de manera gratuita, sin pedirnos nada a cambio? Se espera que tengamos gratitud, que valoremos y que atesoremos esto que Dios nos ha dado. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios a cambio? ¿Le vamos a ofrecer dinero o vamos a hacer un trueque? Señor, si tú me permites entrar a ese reino inconmovible, entonces yo te voy a dar y hacer esto o aquello. Yo recuerdo cuando era niño, una de mis oraciones antes de conocer a Cristo
sentía culpa por mis pecados. Todavía no conocía al Señor y no conocía el sentido de la obra de Cristo, pero había sido educado en el contexto de la iglesia tradicional y pues sabía que uno debe pedir perdón y debe arrepentirse de sus pecados. Y una vez hice un negocio con Dios, le dije: Señor, si tú me das esto, yo te prometo que nunca más voy a mentir, nunca más voy a decir mentiras. Y Dios me lo concedió, Dios me dio esa bendición. Pero a la semana yo ya había roto mi compromiso. No pude cumplirlo, no pude dejar de ser mentiroso. No podemos dejar estas cosas sin la ayuda del Señor, ¿verdad? Sin el poder de Cristo en nuestras vidas. Pero en ese entonces en mi vida yo pensaba que podía negociar con Dios. Señor, por favor, te pido esto, concédemelo, y si tú me lo concedes, yo te voy a... ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a Dios? Si Él es el dueño de todas las cosas. Es ridículo, ¿cierto?, pensar que nosotros podemos pagarle a Dios el regalo de gracia y de misericordia que Él nos ha ofrecido. Nuestros platos de lentejas no sirven para comprar las bendiciones eternas que Dios nos ha concedido por medio del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que se debe producir en nuestros corazones? Gratitud. Yo no puedo pagarte, Señor, no puedo pagarte, pero estoy agradecido. Mi corazón rebosa de gratitud hacia ti. Yo no he ganado este Salvador, es un regalo. Yo no he ganado esta ciudad santa de Jerusalén que recibiré un día, es un regalo. Yo no he ganado esta nueva creación, este reino inconmovible, es un regalo. Tú eres generoso, Señor. Tú eres amplio, tú te complaces en bendecirnos y en amarnos. Y yo te doy gracias con todo mi corazón. Así que no perdamos de vista esto. Hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Pero esa gratitud es algo que nos impulsa a adorar y a servir a nuestro Dios. Porque el versículo dice: tengamos gratitud y mediante ella, es decir, por gratitud, sirvamos a Dios. O sea que la razón por la que nosotros servimos a Dios no es porque si lo servimos, la motivación principal, ¿verdad? No es porque si lo servimos, entonces Dios nos va a bendecir, nos va a llenar de plata, ¿cierto? Yo sirvo a Dios para que me dé una casa. Yo sirvo a Dios para que... No. La razón por la que nosotros servimos a Dios, según Hebreos, es por gratitud. Servimos a Dios no para que Él nos dé algo, porque en realidad Dios nos lo ha dado todo. Servimos a Dios porque Él nos ha dado todas las cosas. Debido a que Él nos ha entregado a su Hijo y nuestros corazones están llenos de gratitud hacia Él, entonces ahora nosotros queremos servir a ese Dios que lo ha dado todo por nosotros. Queremos amarlo, queremos obedecerlo, queremos poner nuestras vidas, que además son de Él, queremos ponerlas a funcionar, queremos trabajar en su obra, queremos bendecir a otros, queremos ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un reino inconmovible y nuestros corazones están llenos de gratitud y de alabanza a Él. ¿Por qué cantamos? Teníamos esta mañana varios himnos que estábamos cantando aquí. ¿Por qué lo hacemos? Porque suenan bonitos, porque si yo canto bien, Dios me va a bendecir. No, ¿no es cierto? Cantamos porque estamos agradecidos por el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Le cantamos y le servimos por amor, ¿cierto? Lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Y adicionalmente nos dice el pasaje, entonces, gratitud, por gratitud sirvamos a Dios, y dice ahí, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué significa agradar a Dios con temor y reverencia? Bueno, en realidad, el miércoles estuvimos hablando un poquito acerca de esto, ¿verdad? Y creo que en algunas otras enseñanzas hemos mencionado algunas cosas. ¿Qué significa agradar a Dios con temor y reverencia? Debemos recordar que la palabra temor aquí no es miedo
o pánico, ¿cierto? Si yo no agrado a Dios, suácata, ¿cierto? Un rayo va a descender del cielo y me va a fulminar inmediatamente. Ahora somos hijos de Dios, hemos sido salvados por la gracia del Señor. Ahora nosotros no tenemos miedo de Dios, nosotros lo amamos a nuestro Dios. Pero el temor es un temor de respeto, un respeto profundo hacia Dios que nos aleja del pecado. La Biblia dice que el temor del Señor aparta del mal. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que nuestro Dios sigue siendo santo. Dios de gracia, pero es un Dios de santidad. Dios de gracia, pero es un Dios justo. Dios de gracia, pero sigue siendo el juez de todos los hombres, especialmente de nosotros los creyentes que estamos en una relación con Él. Así que es un recordatorio de que a nuestro Dios no podemos abusar de su gracia y no podemos jugar con su gracia. A Dios debemos respetarlo profundamente. Debemos considerar sus mandamientos como algo de gran estima para nuestra vida. No debemos ignorar su palabra y ciertamente no debemos desechar a aquel que nos habla. Y la reverencia es una actitud de devoción del corazón hacia Dios. Es amor expresado en obediencia y respeto a Dios. ¿Cuál es la razón por la que nosotros debemos temer a Dios con ese temor de respeto y ser reverentes, tener esta devoción, esta actitud de humildad delante del Señor? Dice el pasaje, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esta frase es la frase final del capítulo y también es importante que dediquemos unos 2 o 3 minutitos aquí a considerarla. ¿Qué significa esto de que Dios es fuego consumidor? Pensemos en el fuego para que tratemos de hacernos una idea. El fuego es una fuerza poderosa y devastadora. ¿Cuántos bosques gigantescos no han sido consumidos por completo y devastados por completo por la acción del fuego? Bosques desaparecen completamente, ¿cierto? Todo se reduce a cenizas por la acción del fuego. Bueno, la palabra de Dios también nos enseña que Dios es un fuego intenso, poderoso y devastador para todo aquello que no es conforme a su carácter santo y justo. En otras palabras, Dios consume toda la maldad, la impureza y el pecado con su sola presencia. La sola presencia de Dios consume el pecado, la impureza y la maldad. Quiero colocar tan solo un ejemplo de muchos que hay en la palabra de Dios, pero un ejemplo que nos ayuda a entender esta idea. Nosotros los creyentes, Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Pero hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza, pero también todo aquello que es pecaminoso, que es malo, no puede estar en la presencia de Dios, es consumido por el fuego devastador de Dios. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la historia de 2 sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas se encontraban allí en el desierto, después de que Dios había dado los mandamientos allí en la cima del monte Sinaí, Dios también ordenó que se construyera un tabernáculo. Y en ese tabernáculo dice la Biblia que la presencia de Dios vino a morar. Y en este tabernáculo Dios ordenó que se desarrollaran una serie de rituales o ceremonias para presentar sacrificios por el pecado a Dios. Uno de los rituales o ceremonias que los sacerdotes debían practicar era el ofrecer un incienso aromático a Dios. Había un pequeño altar de oro, el altar del incienso, y sobre ese altar el sacerdote debía poner en ciertas horas específicas un poco de incienso con fuego para que se consumiera, y el humo de ese incienso representaba todas las oraciones que el pueblo de Dios elevaba delante del Señor. Y el aroma de ese incienso era un aroma rico, y entonces simbolizaba que para Dios las oraciones de su pueblo son algo agradable, ¿cierto? Algo delicioso. Oraciones que se ofrecen apropiadamente
delante de él. Pero 2 hijos del sacerdote Aarón entraron en el tabernáculo y dice la palabra del Señor que ofrecieron un fuego extraño delante del Señor. En otras palabras, ofrecieron el incienso en una manera incorrecta, inapropiada, no acorde a las instrucciones que Dios les había dado. Y al parecer, estas personas se encontraban bajo los efectos del alcohol. La razón por la que hacemos esta deducción no es porque la Biblia diga explícitamente que ellos estaban embriagados o bajo los efectos del alcohol, sino porque justo después de que estos hombres hicieron esto, Dios dijo, está prohibido que los sacerdotes consuman licor, ¿cierto? Cuando vengan a ofrecer sacrificios delante del Señor. Así que estas personas al parecer estaban además bajo los efectos del alcohol y fueron descuidados y no hicieron las cosas como Dios les había instruido que se debían hacer. En el momento que ellos ofrecen este incienso delante del Señor, la Biblia dice que de en medio de la presencia de Dios salió fuego que los consumió y estos hombres cayeron muertos allí en el tabernáculo delante del Señor. Es un recordatorio, este evento es un recordatorio de que Dios es un Dios de gracia y de misericordia, ¿cierto? Eso es indiscutible. Pero también es un recordatorio de que nosotros debemos escuchar la voz de Dios, confiar en sus palabras y seguir sus instrucciones para nuestra vida. Dios es paciente, mis hermanos. Yo no quiero transmitir con todas estas cosas que hemos estado hablando, que es que Dios está esperando cualquier falla. No, porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. En realidad la actitud que no es coherente con la enseñanza de este nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos, es una actitud en la que nosotros tomamos las cosas de Dios como si fueran un juego, como si no tuvieran importancia. Es eso lo que Dios dice, no puedo permitir que la sangre de mi hijo sea pisoteada y tratada como si fuera algo inmundo o impuro. Si nosotros pasamos el letrero de advertencia, debemos también entender que podemos experimentar consecuencias terribles y lamentables para nuestra vida. Así que, mis hermanos, quiero resumir la enseñanza de este día para concluir. Primer punto que quiero que guardemos en nuestro corazón. Rechazar a Dios tiene consecuencias. Tanto si se trata de una persona incrédula que no quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona está bajo el juicio de Dios. No porque Dios no quiera amarlo, sino porque esa persona rechaza el amor y la gracia del Señor. Pero también tiene consecuencias para un creyente que abusa o juega con la gracia de Dios. Entonces, primero, rechazar el mensaje de salvación de Dios tiene consecuencias. Número 2, segunda cosa que quiero dejar allí en sus corazones. Mis hermanos, Dios ha sido muy generoso con nosotros. Dios nos ha dado como regalo un reino inconmovible por medio de nuestro Salvador Jesucristo, un reino eterno. Vivamos nuestra vida enfocados en las cosas eternas. No vivamos nuestra vida enfocados en las cosas de este mundo, porque todo lo que es de este mundo pasará y solamente aquello que hacemos para la gloria de Dios permanece para siempre. Y finalmente, seamos agradecidos. Sirvamos a Dios con respeto, con devoción, porque estas cosas son agradables delante de Él. Y no nos olvidemos que nuestro Dios es fuego consumidor.